Hola chicos, bienvenidos a otra clase más. En esta etapa veremos lo que es la clasificación y los teoremas de triángulos. Clasificación de triángulo, teoremas de triángulo, a cargo del maestro Víctor. En esta etapa vamos a tratar las competencias, clasifica triángulos según sus lados y ángulos e identifica aplicaciones y teoremas relacionados con triángulos. Aquí podemos ver parte de la clasificación según sus ángulos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo, y según sus lados: equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo. Antes de ver la clasificación tenemos que saber qué es el triángulo, y eso es lo que vamos a ver ahora. El triángulo es un polígono de 3 lados que tiene 3 vértices, 3 ángulos interiores y que en ocasiones también tiene ángulos exteriores. Aquí está el ejemplo. Ahí tenemos un triángulo. Ese triángulo, sus vértices son A, B y C. Por eso se llama triángulo ABC. Ahora, acá en este caso, mi vértice se llama A. Si el vértice es A, opuesto a él está el lado A. Siempre opuesto al vértice está el lado que lleva su misma letra pero minúscula. Aquí tenemos B, vértice B opuesto, lado B. Vértice C opuesto, lado C. Lados, las mismas letras A, B, C, pero minúsculas. Y los ángulos ahí están con letras griegas porque no tienen medida. Cuando los ángulos no tienen una medida, se colocan letras griegas. Eso ya lo vimos en clase anterior. Aquí tenemos un ángulo exterior. En este caso, cuando se extiende una línea del triángulo, obtenemos un ángulo exterior. En este caso es el ángulo X, el ángulo exterior. Clasificación según sus lados. Lado o segmento. Equilátero es la primera clasificación según sus lados. Equilátero, X significa igual, látero, lado. Equilátero significa igual lado. Es un triángulo que contiene todos sus lados con la misma medida, o sea, son iguales. Fíjense el ejemplo: 8, 8 y 8. Un triángulo el cual tiene la misma medida en los 3 lados y por consiguiente también en sus ángulos, que en este caso son 60 grados. Isósceles. En la segunda clasificación según sus lados, contiene 2 lados iguales y en su base también los ángulos son iguales. Miren bien acá, este lado mide 10 y este mide 10, por tanto tiene 2 lados iguales y se cumple la característica de triángulo isósceles. También su base tienen sus ángulos iguales. El último en la clasificación, triángulo escaleno, es, como se nota aquí en la nota, dice escaleno, no tiene lados iguales. Si observamos el ejemplo, un lado mide 15, 7 y 8. Ninguno de sus lados son iguales y esa es la característica del triángulo escaleno. Ninguno de sus lados son iguales. Triángulos según sus ángulos. Vamos a ver la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Allá vemos un ángulo. El primero es el triángulo rectángulo. ¿Cómo podemos observar que el triángulo es rectángulo? Simple y sencillo, un ángulo de los 3 mide exactamente 90 grados, como se ve aquí, un cuadrito, 90 grados. Como lo dice, triángulo rectángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto que mide 90 grados. La condición es C al cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Esa es la condición que se cumple en triángulos rectángulos. Triángulo acutángulo o triángulo agudo, con ángulos agudos. Acutángulo. En el apartado vemos que dice 3 ángulos agudos. Observamos adentro en el triángulo 50, 60 y 70. Los 3 ángulos son agudos, miden menos de 90 grados y mayor de 0. La condición C cuadrado menor A cuadrado más B cuadrado. Triángulo obtusángulo. Es el último de la clasificación según sus ángulos y dice acá, obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Obtuso
es de la clasificación de ángulos, significa que es mayor es mayor a 90 grados y menor de 180. Como vemos aquí hay un ángulo obtuso que mide 100 grados. La condición c cuadrado mayor a cuadrado más b cuadrado. Los teoremas de triángulos. Hay muchos teoremas, vamos a puntualizar los más importantes y los más necesarios en esta clase. La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, también llamado teorema fundamental del triángulo. Es el teorema más importante que me dice a mí y a todos nosotros que un triángulo cualquiera mide 180 grados, la suma de sus ángulos acá adentro, 50, 70 y 60. Si lo sumamos da 180 grados. Y nuestro segundo teorema es: en un triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. ¿Qué quiere dejar dicho? Que observamos en el ángulo C opuesto debe de estar el lado que es el mayor. Fíjense que el opuesto 5. Como los otros ángulos son menores, entonces sus medidas de sus lados opuestos son de menor medida. A mayor ángulo, mayor medida. A menor ángulo, menor medida. Vamos a ver. Postulado, teorema número 3. En un triángulo, a menor lado se opone menor ángulo. Vamos a ver. Aquí tengo mi ángulo de 30 grados. Opuesto dice 3. Si nos fijamos los demás, como son ángulos menores, deben de medir menos. 90 opuesto 5. 60 opuesto 4. Y 30 opuesto 3. Y ahí se comprueba el teorema. Teorema número 4. En un triángulo, si hay lados congruentes, o sea, lados iguales, se oponen ángulos congruentes o iguales. Aquí vamos a ver que dice que el lado AC es igual a CB. El lado AC mide 10 y el lado CB mide 10. Entonces los dos lados miden lo mismo. Y si hay dos lados que miden lo mismo, los ángulos de esos que se oponen son iguales. Si nos fijamos acá, lado AC 70 grados, lado CB 70 grados, sus ángulos son iguales acá abajo, como lo dice esta parte. El ángulo A y el ángulo B son iguales, porque sus lados son iguales. Entonces si tenemos lados iguales, obtenemos ángulos iguales en un triángulo. Continuamos. Teorema número 5. Los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 60 grados, eso ya lo vimos. Al tener medidas iguales, entonces sus ángulos miden 60 grados, 60 cada uno, y la suma 180 grados, el primer teorema. Punto número 6. En un triángulo isósceles, los ángulos basales son congruentes. En un triángulo isósceles, los ángulos que están en la base son iguales. Si observamos acá, un triángulo isósceles, la base es el ángulo B y el ángulo A, y sus ángulos son iguales ambos de 70 grados. La suma de las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Eso es para todos los triángulos. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo cualquiera es igual a 360 grados. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos 140, ese ángulo que está allá mide 118 y este mide 102. Al hacer la suma nos da 360 grados. Continuamos. El ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos no adyacentes a él. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Aquí tengo un ángulo exterior que en mi caso es X. Entonces, los ángulos que no le siguen, que no son adyacentes, o sea, los dos ángulos que están adentro, estos dos, pero sin contar el que le sigue, estos dos, la suma de ellos dos, como lo dice aquí, me debe de dar X. Sumo 70 y sumo 80 y me da el ángulo que está afuera, que es 150. Ángulo A más ángulo B es igual a X, que es el ángulo exterior. Y nuestro último teorema: un lado de un triángulo siempre es menor a la suma de los otros dos. Para que se cumpla lo que es tener un triángulo, siempre
para que se pueda construir un triángulo, la suma de dos lados de un triángulo siempre va a ser mayor a la medida de un lado de un triángulo, como se ve acá. Acá tenemos el segmento CB, CA y AB. En la demostración me dice que si yo sumo el lado B y el lado A, va a ser mayor al otro lado que tenemos, que en este caso es C. Vamos a ver, AB, observamos el segmento AB mide 12, menor que AC, nuestro lado AC es esta parte, este lado que mide 8, como se ve acá, AC es igual a 8, y CB es el lado desde la C hasta la B, que en este caso mide 8. Si al hacer la suma, se comprueba que la suma de dos lados es mayor al otro lado del triángulo. La utilidad de los triángulos para la vida son bastante. El triángulo es el polígono más utilizado en la geometría, es el más utilizado en lo que son las construcciones y el más utilizado en toda la matemática, física, construcciones y demás áreas. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay un ángulo marcado, aquí hay un ángulo en una escalera, aquí están las pirámides, pero en general ese es la figura geométrica más utilizada. Ahí hay algunas de las características, entre ellas la creación de polígonos. Significa que para hacer un polígono cualquiera, mayormente casi siempre se utilizan dentro del mismo hay triángulo, o para construirlo muchas veces necesitamos los ángulos. Vamos a ver ahora los ejercicios de clasificación de triángulo y de teoremas de triángulo. Primero, el triángulo. Aquí tenemos un triángulo ABC o ACB, no importa las tres letras, podemos nombrarlo de esta manera: triángulo ABC, triángulo ACB, eso no tiene que ver, son las tres letras. Un triángulo con los tres vértices. En este caso, mi ángulo mayor es 120, como lo dice ahí, significa que ese ángulo es obtuso, pero vamos a clasificarlo según los lados. Según los lados, tengo tres: puede ser equilátero, puede ser isósceles o escaleno. En este caso, observamos que tenemos un triángulo que las medidas son diferentes, aunque no lo tengan, los ángulos miden distinto, y hay un ángulo obtuso. Significa que ese triángulo que está ahí es un triángulo escaleno. Según la clasificación es escaleno. Ahora voy a clasificarlo según los ángulos. Como veo un ángulo que es obtuso, significa que según la clasificación de los ángulos, este triángulo es obtusángulo. Obtusángulo. Y ahí están las dos clasificaciones. Es un triángulo escaleno y es obtusángulo. Continuamos con este. Aquí tenemos un triángulo, específicamente rectángulo, pero primero lo vamos a clasificar según los lados. Según los lados, le voy a colocar unas medidas para que como observamos aquí que mide 45, vamos a suponer que este lado de aquí mida 8 y este lado de aquí mide 8, porque si hay ángulos iguales, hay lados iguales. Y este lado de aquí vamos a suponer que mida 12. Como tenemos dos medidas que son 8 y 8, tenemos dos lados iguales, el triángulo es isósceles. Isósceles, según la clasificación de los lados. Ahora, según los ángulos, observamos que hay un ángulo recto. Significa que este triángulo, según los ángulos, es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Y cumple aquí según los lados y aquí según los ángulos. Vamos a ver este. Aquí le vamos a colocar unas medidas. Por ejemplo, acá 10. Aquí le voy a colocar un 9 y aquí un 8. Observamos. Según los lados, ¿cómo es el triángulo?
No hay medidas de ángulos iguales, significa que no es equilátero. No hay dos lados iguales, significa que no es isósceles. Entonces, en este caso, el triángulo es escaleno según los lados. Es escaleno. Y ahora vamos a ver según los ángulos. Tienen ángulos distintos y los ángulos son menores de 90. Entonces, mi triángulo es acutángulo. Acutángulo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son agudos. Y de ahí viene la palabra acutángulo. Y ahí obtenemos, y ahí terminamos lo que es la clasificación según sus lados y sus ángulos. Ahora vamos acá a realizar algunos ejercicios de teoremas de triángulo. Aquí tenemos 3 ejercicios y lo vamos a hacer guiándonos del primer teorema. Aquí observamos que tenemos 3 ángulos. El teorema fundamental del triángulo me dice a mí que la suma de los 3 ángulos es igual a 180 grados. Como aquí yo tengo 100 y tengo 45, entonces yo tengo 145 grados. Y como todos los triángulos deben de medir 180, entonces hago una simple resta. Resto para ver cuánto faltan. Tomo prestado, aquí queda 7 y aquí un 10, 10 y me quitan 5 queda 5, 7 y me quitan 4 queda 3. Significa que el ángulo X mide 35 grados. Continuamos. Aquí en mi segundo triángulo tengo ángulos exteriores. Hay 2 maneras de identificarlo. Una es utilizando el ángulo llano. Como aquí observamos que tenemos 145 grados, entonces el restante, en este caso donde coloco el signo de pregunta, es el ángulo que está aquí. Entonces hago igual una simple resta. Tengo 180 y quito 145. Y eso me va a dar justamente 35 grados. En este caso, este ángulo que está aquí mide 35 grados utilizando el teorema del ángulo llano. Observamos que aquí hay un ángulo llano, 180 grados, una línea, y el ángulo que está exterior es 145, pues mi ángulo interior es 35 grados y obtengo un ángulo aquí. Vamos a ver. Aquí tengo un ángulo exterior. Ese ángulo exterior me dice 130 grados. Igual, vamos a utilizar el ángulo llano. Sabemos que una línea por arriba o por debajo, si se forma un ángulo, debe de medir 180 grados. Como este mide 130, pues aquí me faltarían 50 para completar el ángulo llano. Y como ya tenemos 2 ángulos, tenemos 35 y 50, pues ya tenemos 85 grados. Al tener 85 grados, puedo utilizar el teorema fundamental del triángulo. Mi triángulo y todos miden, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, como tengo 85, hago la resta, 180, y eso me va a dar justamente 95 grados. Y este ángulo que está aquí arriba mide 95 grados. Ahora vamos a hacer nuestro último ejercicio, el cual tiene variables. Entonces vamos a utilizar lo que es las ecuaciones, pero tenemos 3 ángulos. La suma de los 3 ángulos, como teorema fundamental, me dice que es 180 grados. Entonces sumo mis 3 variables. 4x más 3x más 5x debe de ser igual a 180 grados. Al hacer la suma, obtengo que 5 más 3 son 8, 8 más 4 son 12, x igual a 180. Entonces, al despejar x, el 12 va a pasar a dividir el 180 y vamos a obtener que x es igual a 15 grados. Y diría, ya terminé. No, no he terminado. Encontré el valor de x, pero a mí me están mandando a buscar los ángulos. Pero ya es más fácil porque aquí hago una sustitución. Y ahí puedo encontrar cuánto vale cada ángulo. 4 por 15, eso me da 60. Significa que el ángulo de acá arriba vale 60 grados. Este ángulo que marqué con verde corresponde a este. Vamos a encontrar este. Dice 3x, 3 por 15,
En este caso daría 45. Y este ángulo que voy a marcar con azul corresponde a este ángulo que está aquí marcado con azul. Y por último vamos a encontrar el ángulo que está acá, 5 por 15. Al hacer esa multiplicación aquí me debe de dar 5 por 5, 25. Como el 5 llevo 2, 5 por 1 son 5 y 2 que llevo 7. Entonces el ángulo que está arriba vale 60 grados, el que está abajo a la izquierda vale 45 y el que está a la derecha 75 grados. Y ahí terminamos, chicos.